Joaquín, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Como ya dijimos la vez pasada, nos íbamos a volver a juntar para aquello que dijiste, a ver si se ha cumplido o no se ha cumplido, que señalabas con el dedo, ¿no? El Y, ajuste y de luego cuentas. el ajuste de cuentas, el ver que aquellas previsiones que teníamos y sobre todo qué es lo que ha pasado desde entonces, y luego también abrir una pequeña ventanita al futuro y contar con tu expertise para que nos cuentes cómo ves el sector a futuro. Por supuesto, sobran presentaciones contigo, quiero decir, Vitruvio es Vitruvio, todos sabemos a lo que os dedicáis, pero simplemente por centrar a los que nos escuchen, una patrimonialista, una SOCIMI que tiene varias patas, ¿no? Tiene pata residencial, pata de oficinas, pata de retail y también tenéis logística, ¿no? Una ¿Ves? parte de logística, ¿vale? Por retomar aquel momento y por hablar de los tipos de activos, y centrándonos, por ejemplo, en residencial en un primer momento, habría dos preguntas que yo tendría que hacerte con residencial. La primera, comentasteis que visteis determinada problemática en los pisos pequeñitos, en los que justo en aquel momento la gente estaba desocupándolos para irse a pisos un poquito más grandes. ¿Qué ha pasado con aquello? ¿Esa tendencia ha continuado? ¿Habéis reconvertido unidades? ¿O aquello ya se olvidó tras aquellos 3 meses de encierro y la gente vuelve a gustar de los pisos pequeños? Sí, exacto. Te dije que la gente joven, después de un par de meses metido en un piso que donde antes lo único que hacía era dormir, pues se pasaba el día trabajando o por ahí de cañas y de cena, pues, lógicamente le saltó la tapa de los sesos cuando estuvo ahí en el confinamiento, ¿no? Y tuvimos en algún edificio salidas de 6 pisos seguidos de un dormitorio, ¿no? Lo que vimos entonces y hemos seguido viendo después es que se volvían a ocupar, ¿no? Porque es un tipo de producto. Esto es como los que saben de vender viviendas, más allá del metro cuadrado, el euro metro cuadrado, saben que un ticket de venta de vivienda es en euros y en alquiler pasa algo parecido. Es decir, no puedes alquilar una vivienda individual por debajo de 600, 700, 800 euros en el centro, ni de broma, y normalmente desde hace algunos años más en la zona de 1000, ¿no? Nosotros tenemos tasas de esfuerzo que vigilamos mucho para que la morosidad se mantenga prácticamente nula, como viene siendo estos años, y por lo tanto preferimos alquilar en tasas de esfuerzo que sean razonables y los pisos pequeños se vuelven a ocupar y siguen ocupados. Pero también, no sé hasta qué punto Vitruvio es un buen ejemplo de la media del mercado residencial de Madrid, que es donde vemos edificios pues, por las ubicaciones que tenemos, ¿no? Muy Eh, selectas, sí, son ubicaciones muy selectas y Sí, el poder muy adquisitivo de la gente que vive en nuestros edificios en general es medio alto, por lo cual eso sufre en general menos la crisis y esta en particular tampoco la ha sufrido mucho porque podían teletrabajar, dado que su trabajo se hacía con un ordenador y una conexión a Internet, ¿no? Entonces, ahí, pero sí, ajá. sí, vimos una rotación bestial que sin embargo, pues el dato de ocupación de Vitruvio es 100% en residencial. 100%. La otra vez era 99, creo que fue, o Exacto, 98,5, exacto. 99,5, no me acuerdo, ahora es 100%. Pues nada, qué gusto, qué Tenemos maravilla. algunos pisos vacíos porque están en rehabilitación, pero alquilados la mayoría de ellos y bueno, o sea, alquilados digo antes de acabar la obra, la mayoría de ellos. Claro, qué bueno. Otra de las cosas que comentamos en aquel momento es que para determinados tipos de inquilinos que realmente lo necesitaban, desde Vitruvio otorgasteis una serie de ayudas, ¿vale? Lo que quería preguntarte es, ¿aquellas ayudas se han mantenido en el tiempo? ¿Fueron muy puntuales para aquellos meses? Y si además ahora que el mundo se está volviendo un poco loco, ¿no? Desde guerras, pandemias, volcanes, todo, ¿habéis tenido que mantener ayudas o tenéis previsto que este tipo de mecanismo, de herramientas vuelvan a utilizarse? Como siempre queremos ser muy transparentes, en el informe trimestral que está en la web hay una diapositiva que te pone una curva donde se ve desde el inicio de la pandemia hasta hoy qué porcentaje de las rentas bonificamos cada mes. Eh, el techo se hace en mitad del confinamiento con un 30% de las rentas totales bonificadas, que en el fondo era el 100% de las rentas de comercial, quitando servicios esenciales como alimentación. Y luego ha ido descendiendo, se ve perfectamente en las olas. Actualmente, el último dato que tengo, no te doy marzo, te doy febrero, era un 1,1% de las rentas totales
bonificadas en el mes de febrero. Normalmente un patrimonialista todos los meses por H o por B bonifica algo, pues porque tienes un inquilino que cambia la máquina del aire o no sé qué, sobre todo en terciario, ¿no? En residencial es menos habitual. Porque invierten en el activo, ¿no? Sea oficina, sea comercial. A lo mejor lo normal sería un 0,25, pero estamos en un 1. Eso lo que significa es que creo que no. O sea, yo creo que se puede decir que la crisis ha pasado, pero no se puede decir que no haya tenido todavía alguna consecuencia, ¿no? Y es mínima, como puedes ver por los datos, es mínima. De hecho, terciario, locales comerciales, que es lo más castigado, nuestra cartera en Madrid está ocupada al 100%, lo que tenemos de desocupación, ese 6% de desocupación es en provincias, lo poco que tenemos en provincias, y te da una pista de cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso tenderá a desaparecer. Lo poco que nos queda pues es acuerdos que estaban hechos probablemente en la segunda mitad del año pasado, ¿no? Ese 1% responde en su mayoría a acuerdos que están terminando ahora. Ahora que has hablado de oficinas, Joaquín, en aquel momento dijiste, parece que algo tienen que bajar, ¿no? Si realmente esto de, creo que dijiste que no creías que todo, pero que sí iba una parte del teletrabajo que se iba a instaurar, ¿no? Y que si realmente había menos presión y había menos demanda, pues que de alguna manera esto tendría que afectar al mundo de las oficinas. Desde aquel entonces, ya hace un año, año y pico que nos reunimos hasta ahora, ¿qué comportamiento han tenido las oficinas? ¿Les ha afectado? ¿Cómo se ha comportado? Bueno, en nuestro caso ha ido bien porque las oficinas que tenemos en Vitruvio son de representación, que son las que también te decía en la conversación que creía que sufrirían menos. En general, cualquier uso, y en particular oficinas. Vamos a ver, es matemática. Si el valor presente de unos flujos futuros descontados depende de esos flujos y la tasa a la que descuentas, los flujos caen porque hay más desocupación o porque hay negociaciones de la renta a la baja, y la tasa, asumiendo que no la aumentes por tiempos de crisis, dado que esta crisis, tal y como se ha gestionado, ha impedido que las tasas aumentaran hasta que ha llegado la inflación, pues lo lógico sería que ese valor presente cayera, ¿no? En oficinas, sin embargo, se nota un comportamiento muy heterogéneo entre la oficina secundaria, entre algo que normalmente los consultores que hacen informes ni siquiera entran, que son estas plantas de oficina en primera planta, un edificio mixto, que hay muchísimos metros cuadrados ahí. Toda esa tipología de oficina ha sufrido mucho, yo creo, por lo que he visto, mientras que la oficina Prime, la que sale en los informes, sobre todo dentro de las oficinas Prime, ha habido tortas por seguir comprando ese producto por parte del capital, y eso es lo que hemos visto, ¿no? No ha habido una ampliación de spread, o sea, no se ha exigido mucha más rentabilidad. De hecho, ya no puede comprimirse más, ¿no? Porque estamos en unos niveles históricamente bajos cuando la inflación está volviendo a unos niveles más razonables que los que teníamos en los últimos tiempos, donde era entre negativa y un 1%, depende del país europeo al que miraras, ¿no? Entonces, yo creo que en oficinas la heterogeneidad es muy grande, cosa que a lo mejor en otros usos como terciario comercial, en centros comerciales, es más homogénea. Bien, por lo que te estoy queriendo entender, aquí va por barrios, ¿no? Efectivamente, si has comentado determinado tipo de oficinas que sí se están viendo afectadas, pero hay otro tipo de oficinas o por ubicación o también me entiendo que por tipología de activo, etcétera, que aún así van a ser un poco la perla dulce, ¿no? Y siempre van a ser queridas. Ha Pero habido eso mucha no está afectando a la modificación. negociación de rentas, pues lo digo por casos particulares en los que tú cumplías tu contrato, las rentas de mercado sabes que habían subido, pero ahora es difícil ir a un inquilino y pedirle más, ¿no? En un alquiler de oficinas, cuando todavía hay tanta incertidumbre. Sí, o sea, yo creo que ahí el discurso es que el aumento de metros cuadrados por empleado que debería producirse como consecuencia precisamente de COVID y de hacer unas oficinas más atractivas para los empleados que te dicen que no quieren trabajar si no trabajan una parte importante del tiempo en casa, pueda compensar la pérdida de metros cuadrados de oficinas de empresas que hagan un número y digan, oye, si voy a tener solamente 3 días por semana a la gente en la oficina o un día por semana, necesito menos metros, ¿no? Tampoco los metros cuadrados o el alquiler de oficinas en España ha sido nunca algo que pese mucho la cuenta de resultados, pero si te lo puedes ahorrar,
¿por qué vas a pagar? ¿No? Y la teoría es esa, ya veremos si funciona, ya veremos si sale, pero en general el apetito inversor por las oficinas de calidad se ha mantenido bastante altos y de hecho el mercado de inversión directa en inmobiliario ha hecho que en esta crisis las correcciones hayan sido pequeñas. En algunos segmentos han sido más fuertes, pero en otros o no se han producido, apenas se han producido, o incluso como residencial ha ido al alza en valoración, no en alquileres, pero sí en valoración. Eh, ya por hablar de otro sector, el sector del retail, has comentado que vosotros, lo que es en Madrid, tenéis 100% alquilado. En provincias ha sufrido un poquito más. En aquel momento también comentaste que creías que iba a bajar el valor del activo y que las rentabilidades que se iban a obtener iban a ser menores. Creo que llegaste a hablar de un 4,5% frente a un 5,5%, 6%. ¿Qué es lo que ha pasado con este tipo de activo? ¿Vamos a ver cada vez más cerrojazos y locales vacíos? ¿Crees que se va a comportar de una manera positiva y todo lo contrario, vamos a recuperar aquello que perdimos durante la pandemia? ¿Cómo ves este sector? Sí, esas cifras que te daban tenían que ver con la cartera de Vitruvio. Yo lo que te decía es que más allá de que los locales super prime se hubieran hecho operaciones incluso por abajo del 3 en Gran Vía en Madrid, y bueno, Portalaje, todas estas cosas que son increíbles, ¿no? Los yields que se aceptaban por parte de algunos inversores institucionales. En nuestra cartera, nuestro terciario comercial de locales comerciales estaba comprado con rentabilidades del 5,5 al 6, entre el 5 y el 6. Y la media estaba en ese 5,5. La caída de rentas estructural del segmento, junto con el aumento de desocupación, ha hecho que la rentabilidad efectivamente cobrada en los 2 años de crisis, 2020 y 2021, que no cogen exactamente, la segunda mitad del 21 ya fue mejor, el primer trimestre del 20 fue también normal, pero más o menos esos 2 años tenemos un 4% de rentabilidad efectivamente cobrada por parte de nuestro terciario comercial, lo cual no está nada mal para la que estaba cayendo, ¿no? Pero sí que ha habido una caída estructural de rentas en terciario comercial, locales comerciales, ¿no? Que donde además hay una diferencia ahí todavía más salvaje, ahí sí que es brutal, entre los locales, esto ya venía pasando, ¿no? Entre los locales de secundario de verdad, no sé, de nuevo en Madrid, pues es un local en Valdebebas, en una calle tal, y los locales comerciales en zonas de demanda, ¿no? Nosotros, que creo que tenemos una cartera construida con mucho cariño, con 44 locales comerciales en Madrid, en la parte de nuestra cartera que son locales, están los 44 ocupados, menos uno que no tiene licencia y no se puede ocupar, ¿no? Está todavía en proceso de obtención de licencia al ritmo acelerado habitual de la administración en estos casos. En el caso de provincias donde el crecimiento poblacional es o bien estable o bien negativo, que es en esencia lo que te dice por dónde van a ir las cosas, sí que vemos mayores desocupaciones y caídas de renta fortísimas, ¿no? Igual que pasa en la periferia y en zonas sin demanda en Madrid. Incluso en Madrid Centro. En Madrid Centro, un local comercial que no esté en una esquina de un tráfico comercial donde haya demanda, las caídas en renta han sido muy fuertes, muy fuertes. Muy fuertes. ¿Ves sí, que eso va... va? lo que pueda aparecer por algunas cifras de alguna tipología concreta de comercial. Al final lo que siempre se transmite son las cifras, pues eso, de los ejes más potentes de un Serrano en Madrid, de una Gran Vía, Claro que que no. está fenomenal, pero que no es para nada representativo, ¿no?, de lo que ha sucedido. Por eso estamos tan contentos de que, oye, pues teníamos colchón, teníamos los activos comprados con colchón y encima por las ubicaciones. Es que, tío, la ocupación en Madrid es del 100% y la global de la cartera en locales es del 93-94%, que en retail, locales comerciales es casi, o sea, Un estructuralmente sueño. tienes una cierta rotación, con lo cual es normal que Sí. estés ahí. Lo que pasa es que, Joaquín, no solamente habría que hablar de ocupación, sino también de rentas, ¿no? Si han ido No, a la eso digo, baja han o han ido al caído. alfa. No, las rentas en terciario comercial han caído en media, y han caído en media, y eso es una media que coge cosas muy distintas, pero en secundario han caído salvajemente, te diría. O sea, yo creo que en ubicaciones frías, comercialmente frías, las caídas en renta han sido bestiales. No digo en nuestra cartera solo, que también se ha producido, sobre todo lo que tenemos fuera de Madrid, sino que cuando hablas con la gente en privado y no tal, te confiesan que es un drama, ¿no? Yo creo que los locales comerciales
donde antaño lo podías alquilar en 5 a 10.000 euros, ahora lo puedes alquilar en 2 a 3.000, 4.000, y eso es lo que hay, ¿no? Y en muchos casos ya directamente ni siquiera son alquilables como comercial, son oficinas a pie de calle que pagarán 1.000 o 2.000 euros al mes, ¿no? Gente que se baja de la primera planta a la planta baja porque tiene su negocio, es un pequeño despacho de abogados o una gestoría que antes estaba en primera planta y ahora está en planta baja y encima tiene publicidad porque pone el logo, ¿no? Cosa que en primera planta no podía hacer, salvo afeando mucho el edificio. Y ese comportamiento negativo, podríamos llamarlo así, del mundo del retail, ¿crees que es algo que va a permanecer en el tiempo o crees que, te iba a decir, cuando se pase, no sé muy bien el que se tiene que pasar, porque con la pandemia seguimos o no seguimos, luego encima nos juntamos con 8.000 catástrofes y no sé si va, llevamos 2 años y yo no sé si va a haber un año que estemos tranquilos ya, ¿no? Y que no nos sorprenda el mundo con algo. Pero ¿crees que va a ser una tendencia progresiva? Es decir, el mundo del retail ya no es lo que era. Es que, como digo, en una charla hablar de estas cosas, o sea, es que el mundo de terciario comercial es amplísimo, todos los subsegmentos lo son, pero en este en particular, ¿no? Es que no tiene nada que ver un centro comercial dominante, muy bien ubicado y nuevo, con un enfoque de ocio, con una mediana comercial deteriorada, o con un local comercial muy bien ubicado o uno muy mal ubicado. O sea, es un mundo muy amplio. La restauración, por ejemplo, se da tortas por abrir, ¿no? Y la ocupación es absoluta. Si tienes un local ubicado razonablemente bien y con un tamaño adecuado en el centro de una ciudad con curva poblacional al alza, que en España es Madrid, Barcelona, el arco mediterráneo, y bueno, un poquito Bilbao y tal, hay tortas por conseguir un local y las cadenas no hacen más que anunciar nuevas aperturas de locales de restauración, ¿no? O sea, quiero decir que es muy amplio, hacer un trazo grueso para titular es muy difícil, Es difícil, sí. y que el terciario comercial de locales en zonas de poca demanda, como ya decía el año pasado y el anterior, es algo que se va reconvirtiendo, son metros cuadrados que se podrán usar para otra cosa, pero desde luego no para una actividad comercial muy rentable, o por lo menos a los precios a los que probablemente la gente se los compraba antes. Tú hablas con un promotor de los clásicos que se quedaban los locales comerciales, vendían los pisos y se iban quedando los locales, ¿no? Para alquilarlos en ubicaciones que para residencial tienen sentido, pero que no son comerciales. Como te digo, es dramático, ¿no? La caída de rentas son de 60 y 70%, ya no te digo 50, es que por supuesto. Que te planteas cambio de uso, ¿no? El hacer Bueno, micropisos o lo que has dicho tú sí, de oficinas oficinas, a pie de o calle. esta... Esto ha pasado en otras jurisdicciones, o sea, en Londres ha pasado ya y es una ciudad con creciente poblacional. ¿Qué va a pasar a futuro? Pues yo creo que se continuará un poco la tendencia que ya ha empezado, ¿no? O sea, terciario comercial, me da igual que sean locales, centros comerciales o medianas, en zonas de demanda con un tráfico comercial alto, se van a mantener más o menos. Yo no creo que haya subida de rentas ahí, o desde luego eso es lo que cree el mercado, porque es bastante obvio, no hay más que ver las cotizaciones de las SOCIMIs, de los rates que tienen comercial. Pero yo creo que aguantarán razonablemente bien y donde se verá mucho la diferencia entre gestores, donde la gestión activa te lleva a tener activos, donde hay una revalorización, y yo creo que hay gente que eso lo hace muy bien, y va a haber, desde luego, mucha diferencia con otros. Si es que los retailers necesitan ubicaciones físicas, o sea, no van a dejar de tenerlas. Y eso hace que vaya a seguir habiendo una demanda, pero no en la medida en que las necesitaban en los años 80, 90 o 2000. Y por tanto, pues hay una relación donde un centro comercial divertido, donde ir y pasar un rato agradable, porque no todo el mundo los sábados se va al Reina Sofía, creo yo que la clase media general no lo hace, pues van de tapeo, van de tiendas y van a un centro comercial, que es muy cómodo, pero claro, tiene que ser centros comerciales muy bien orientados. Pues ahí, yo creo que ahí el todo vale de antaño, te compras un centro comercial y a vivir, eso desapareció hace tiempo y la pandemia no ha hecho más que confirmarlo. Y en tema de valoraciones está ahí, ¿no? O sea, las SOCIMIs específicas de comercial, me da igual que sea LAR, el mercado continuo español, o que sea Unibail Rodamco, que es un monstruo Westfield, porque ahí no tenemos más que añadir cosas. Es que Unibail Rodamco cotizaba en los 200 euros y está cotizando en los 60 euros.
250 euros, creo que fue su máximo en bolsa, ¿no? Y con yields muy altos, pero el mercado no parece que descuente crecimientos futuros y entonces o me pagas mucho, es una trampa de valor clásica, ¿no? Yo creo que tiene sentido a estos niveles, por supuesto. Pero bueno, ahí lo tienes. Mira, Castellana Properties, con Bukile detrás, se ha comprado LAR y se va a comprar una valoración que el propio Miguel Pereda no se explica, ¿no? Pero que ahí está. Pinco, que es un inversor con criterio, ha vendido con un descuento del 50% sobre nada. Sí, sí, al final las valoraciones son incontestables, no son la mejor encuesta. Esto es como cuando nos equivocamos diciendo que el piso que tu amigo se va a comprar no vale eso y no se lo compra, se lo compra otro por lo que pedían. O sea, las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Y el mercado ahora mismo no paga por centros comerciales, paga por retail a pie de calle, dependiendo de su ubicación todavía, pero si su ubicación es mala, no hay mercado directamente. Y Amazon tiene 30 billones anuales de ingresos por publicidad de retailers que se anuncian ahí. O sea, que es dinero que va ahí, que no va a pagar rentas en otros sitios, ¿no? De los 100 billones que generan. O sea, que es brutal las cifras, ¿no? Entonces, eso es así. De ahí a que vaya a desaparecer el local comercial o el centro comercial es ridículo, ¿no? La gente va de compras, sí, está en tu casa. Ni desaparecerá el local comercial, ni llenaremos toda España de data centers, entiendo. Parece ser que ahora es como el único activo. ¿Qué quieres hacer un data center? Digo, coño, si no hay tantos servidores para tanto data center que se quiera hacer. Has hablado antes de inflación. ¿Cómo estáis actuando con la inflación? Porque entiendo que la gran mayoría de vuestros contratos estarán indexados al IPC, ¿verdad? ¿Cómo estáis haciendo? ¿Se están aplicando en su totalidad en las distintas tipologías, tanto en el particular como en la empresa? ¿Y cómo se lo está tomando el cliente? Pues en general nosotros, como hemos ayudado a aquellos inquilinos, sobre todo de terciario oficinas, pero sobre todo de terciario comercial, que solicitan ayudas justificadamente durante la pandemia, a los buenos inquilinos se les ha cuidado, pues el mensaje ahora es no te puedo bajar la renta, que sería lo que haría si no te aplico la inflación, ¿no? Porque no estás subiendo la renta, la estás manteniendo al mismo nivel. Entonces, la verdad es que estamos teniendo una respuesta generalizadamente buena. O sea, nuestra pata residencial, que es el 40% de Vitruvio, está repercutiéndoseles en la inflación sin dificultad. Eh, a la pata de oficinas igualmente, a la pata retail comercial, que siempre te daría más miedo, la verdad es que tampoco estamos teniendo dificultad. O sea, hasta el día de hoy, si tú te coges noviembre, diciembre, que son los primeros meses en que empezó a haber revisiones de 4 o 5%, ¿no? Enero, febrero, marzo, con revisiones ya del 6%, y el mes que viene, que serán del 7%, pensáis que vamos con decalaje, ¿no? Porque es el último dato publicado. Hasta la fecha no hemos tenido morosidad provocada por eso, ¿no? Vuelvo a lo que te decía el año pasado, el retailer, el inquilino, me da igual del uso que sea, problemático y que es mal inquilino, con el que llegas a un acuerdo y luego lo incumple, que no tiene palabra, que siempre hay alguno, ¿no? No son minoría, pero alguno hay, pues con esos... los impagos no vienen porque ajuste la renta. No es por efectivamente, no es por ese ajuste. Y los que les va bien no les cambia la película. Entonces, la verdad es que ahí, como hedge natural a la inflación, Vitruvio está funcionando muy bien. Nuestra cuenta de resultados va a poder amortiguar perfectamente la inflación, por lo que estoy viendo, porque ya llevamos 5 meses con subidas de 5 o 6%. Claro, son muy importantes y además, igual que el inquilino profesional es más fácil esa justificación de decirle no te voy a bajar la renta, en el inquilino privado es más fácil que lo entiendan así, ¿vale? De hecho, bueno, pues como bien sabes, hay muchas otras patrimonialistas que han decidido no aplicar esos incrementos o no en su totalidad. También es cierto que hablamos a lo mejor de vivienda social, vivienda protegida, bajas rentas, etcétera, en la que ese salto puede ser, desde el punto de vista más complejo, ¿no? Tienen más colchón, ¿no? Porque ese tipo de residencial son rentabilidades del 6%. Nuestro residencial bien ubicado son rentabilidades del 4%, ¿no? Y del 3,5%. Una última pregunta, Joaquín, y ya para terminar nuestra charla. Desde el punto de vista de mercado, de comprador, ¿qué diferencias encuentras en la evolución de precios entre el inversor público y el inversor privado? ¿Estamos viendo diferencias de comportamiento?
Sí, por público y privado te refieres a concepto anglosajón de inversión cotizada versus inversión no cotizada. Dentro de la no cotizada, o sea, puede ser inversión directa o indirecta, puede ser un fondo, puede ser una sociedad de amigos, me da igual que Family compra o lo que fuera. exacto entre varias personas, o puede ser una compra directa de un inmueble, ¿no? Ahí probablemente es donde existe el mayor, la mayor, o sea, lo que yo veo más interesante del mercado inmobiliario en la actualidad, que es cómo el mercado inmobiliario directo, la compra directa, en logístico no se ha enterado de COVID, en oficinas prime tampoco, secundario sí, pero no salvajemente. Terciario sí que se ha enterado, ya lo hemos comentado, no voy a repetir, y residencial no se ha enterado. Ha habido caída de rentas en media de alquiler, era un buen momento, pero no ha pasado para cambiarse de piso, pero en valoraciones no se ha repercutido de forma evidente, sino incluso al alza. Sin embargo, en la inversión indirecta, por definición, que es la cotizada, es indirecta, sí que vemos, y el mercado es soberano, quiere decir que cuando tienes liquidez, cuando no tienes liquidez es otra cosa, pero aquellos REITs, aquellas SOCIMIs nacionales e internacionales con liquidez, tienen unas valoraciones, unas cotizaciones con descuentos entre el torno al 30%, del 20 al 30%, versus la valoración, el famoso NAV por acción o la valoración neta de los inmuebles. Es verdad que es una falacia comparar el NAV con la cotización, porque un NAV suele ser una valoración inmobiliaria de la cartera, no una valoración de la compañía, que tiene unos costes de estructura, que tiene unos riesgos por apalancamiento, que no son simplemente reducir el importe de deuda, sino que puedes tener un problema de caja futuro y el mercado solo tiene que valorar. Pero aún así, descuentos del 20 al 30% estaría en el rango históricamente más bajo o con mayor diferencia respecto de la valoración teórica, ¿no? Que solo sucede en las crisis, en las recesiones. A día de hoy no estamos en una recesión, no lo estamos, de hecho, desde el año pasado, o sea, el año pasado tuvimos crecimientos muy fuertes y eso ofrece, yo creo que lo que puede ser una trampa de valor en algunos casos, es decir, cosas que están muy baratas en términos de lo que generan versus lo que cuestan, pero que nunca vayan a subir, eso es una trampa de valor, si te vale el dividendo, fenomenal, y cosas que creo que probablemente ofrezcan revalorizaciones futuras, ¿no? Y ahí va a depender mucho de la habilidad de los gestores. Y yo creo que ahí, vamos, sinceramente me parece lo más interesante. Es verdad que no soy imparcial porque gestiono una de esas SOCIMIs, aunque en mi caso el descuento es del 25, no del 30, ni del 40 o del 50, como se ve por ahí, pero sí que es muy interesante, ¿no? Nuestra cartera residencial no ha sufrido esta crisis, es el 40% de la cartera, el logístico tampoco. Nuestro terciario de locales ha demostrado que ha aguantado fenomenalmente bien y las oficinas nuestras, que son representativas, también. Y sin embargo, o sea, nuestra cartera, si hoy la liquidáramos en una venta, si sacáramos en un proceso con cualquiera de estas, un proceso de venta de Vitruvio de los inmuebles, probablemente devolvería 15 euros por acción, más o menos, o que sea 14,5 a 15,5, me da igual. Sin embargo, uno puede comprarse la acción de Vitruvio hoy a 11,30, 11,40, 11,50. Bien, eso significa que lo que tú has dicho, ¿no? Esa trampa valor, ¿no? Que seguimos cotizando por debajo de lo que realmente suponen nuestros No, activos, ¿no? trampa de valor es cuando lo sea. Yo creo que Vitruvio no es una trampa de valor, porque creo que la acción va a recuperarse a medida que consigamos que nuestros inversores, el círculo y la gente nueva que estamos empezando a ver. En el caso de Vitruvio concreto es muy fácil de explicar. Hasta hace un mes el mensaje era para lo que está cayendo, para la que está cayendo estamos bien, pagamos dividendo, tenemos poca deuda, un 26%, ocupaciones altas, pero hace un mes que hicimos público que el dividendo ya para este año, que se paga este año con respecto al anterior, sube un 30%, vuelve a la normalidad, dentro de una cartera poco apalancada y bien ubicada, y hemos empezado una serie de reuniones con actores de mercado, con inversores, para presentarles la cartera ahora que ya no hay bonificaciones, es irrelevante, ¿no? Y estamos bien. Y yo creo que 1% comentaste. con su éxito ese precio convergerá, ¿no? Desde el punto de vista de Vitruvio, ¿estáis en búsqueda activa? ¿Seguís comprando activos? ¿Tenéis una posición ahora más de rotación de activos
¿O cuál es vuestra Bueno, es que Vitruvio no orientación? tiene sentido con su tamaño actual. O sea, es viable, no tiene un problema económico, pero en mi opinión no tiene sentido. O sea, si tú montas una Socimi, es porque quieres que su acción sea líquida. Porque de lo contrario, o esa Socimi la tienes que vender, porque el capital que ha invertido, incluso en nuestro caso, que son ahorradores de largo plazo, no tenemos private equity detrás, o institucionales que quieran una salida o una fecha concreta, pero tú no puedes tener más de 460 personas que hay en el capital de Vitruvio metidas en Vitruvio para siempre, ¿no? Entonces, una de dos, o consigue o desinviertes y devuelves el capital después de unos años, o tienes liquidez. Para que Vitruvio tenga liquidez, que es el objetivo, por cierto, tienes que crecer de dos maneras. Tienes que crecer con ampliaciones de capital y destinando esas ampliaciones de capital a comprar inmuebles, porque, y esto para nosotros es clave, sin cambiar nuestro perfil de inversor moderado, sin cambiar nuestra filosofía, simplemente comprando activos más o menos similares a los que tenemos, por filosofía, el dividendo mejora. Es un tema de economías de escala, es matemática otra vez. Entonces, Vitruvio tiene sentido con 500 millones de euros en inmuebles y cotizado al mercado continuo. En mi opinión, no tiene sentido para siempre como está ahora, ¿no? Entonces, eso es el objetivo primordial, dado que llevo todo el equipo y yo llevamos 2 años gestionando la crisis del COVID. Desde hace ya algunos meses hemos empezado a trabajar en la siguiente fase, ¿no? Que tiene que ser necesariamente de crecimiento. Pues te pediré, Joaquín, lo mismo que te pedí la vez pasada, que sigamos en contacto para ver ese crecimiento, darte la enhorabuena por estos 2 meses de liderazgo durante este tiempo, 2 años de liderazgo que no ha sido fácil y que por lo que estás comentando habéis conseguido preservar el valor de la compañía y partís de una buena posición, no sé si llamarlo la pole, ¿no? Para seguir creciendo, pero dentro de un año te volveré a preguntar, oye, ¿cómo fue aquello? ¿Ha habido por fin ampliación de capital? ¿Habéis comprado más activos? ¿Y qué ha pasado con los diferentes assets, tipos de activos que tenéis en cartera y que nos deis otro vistacito al futuro? ¿Te parece bien? Quedamos en eso. Por supuesto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Joaquín, como siempre. Un placer charlar contigo y quedamos en contacto. Gracias a ti, Alberto. Un Gracias. abrazo. Nada,